Bienvenido al nuevo módulo para la creación de solicitudes de contrato. Este sistema permitirá a las secretarias y jefes de unidad gestionar de manera eficiente la creación, edición y eliminación de solicitudes de contrato, tanto para órdenes de prestación de servicios como para contratos generales, para personas naturales y jurídicas. A través de este proceso, el sistema valida la información ingresada en cada etapa y permite realizar seguimiento completo de la solicitud antes de su envío para aprobación. Para acceder, ingrese a gestion.wis.edu.co e inicie sesión con su usuario y contraseña de nuevas versiones. Una vez en el sistema, debe dirigirse al módulo de solicitudes de contrato desde el menú Financiero, Contratación, Solicitudes de contrato, Crear solicitud de contrato. También podrá ingresar desde el acceso directo que se encuentra en el panel de contratación. Al ingresar al módulo, el sistema mostrará las diferentes clases de contrato disponibles para creación de solicitudes. Seleccione la clase de contrato que desea gestionar para continuar con el proceso. En el primer paso, ingrese el número de documento o el nombre completo del proveedor en el campo correspondiente. Una vez seleccionado el proveedor, el sistema mostrará la información básica del mismo. La información es solo visualización y no puede ser editada en este formulario. Si hay algún error en los datos, deberá ser corregido en el módulo de gestión de proveedores. En esta misma vista deberá indicar si el contrato a generar requiere elementos de protección personal para su ejecución. Para ello, seleccione la opción sí o no según corresponda. En la parte inferior derecha de la pantalla se encuentra el botón Guardar y seguir, que le permitirá continuar con el proceso. Luego de diligenciar la información del proveedor, se deben definir las unidades involucradas en la gestión y financiación del contrato. Unidad gestora. Es la unidad que está creando el contrato y gestionando su proceso. Fuentes de financiación. Son las unidades que pagan. Pueden ser una o varias unidades pagando el contrato. Dependiendo de las unidades financiadoras seleccionadas, el sistema asignará automáticamente la unidad ordenadora correspondiente, teniendo en cuenta los jefes responsables y los montos autorizados para aprobación. La información ingresada en este paso determinará cómo se gestionará el financiamiento y aprobación del contrato. Finalmente, ingresa la información del contrato diligenciando los siguientes campos. Objeto del contrato. Debe describir el servicio que se está contratando y una materia en particular. La redacción debe iniciar con un verbo en su forma infinitiva. Justificación de la contratación. Debe especificar el por qué surge en la unidad la necesidad de contratar este servicio y las razones que justifican la contratación. Esta información aparecerá en el campo de justificación para la creación automática del FTH 146 Solicitud de contrato y en el campo de descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación en el FCO 55 Oportunidad y conveniencia. El motivo de selección y la justificación de selección del contratista deberá ingresar porque el contratista es la opción más adecuada para desarrollar las actividades requeridas. Esta justificación será la que se usará en el campo de justificación para la creación automática del FCO 55 Oportunidad y conveniencia. Finalmente, deberá ingresar otros datos como el total del contrato, la ciudad de prestación del servicio, fecha de inicio y de fin, asignación de tarifa OPS, datos relacionados al programa como el nombre, código y la meta o resultado esperado. Al finalizar, presione Guardar y seguir. Aparecerá un mensaje confirmando la creación de la solicitud. Si desea notificar al proveedor el correo electrónico con el listado de documentos que debe cargar el sistema, active la casilla que aparece en este mensaje. Tenga en cuenta que la carga de documentos por parte del proveedor no detiene el proceso. Puede continuar con la creación de la solicitud mientras el proveedor realiza el cargue. Al completar el primer paso, la solicitud quedará guardada, por lo que podrá seguir editando en un momento posterior según sea necesario desde la vista de consulta de solicitudes. Al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema lo llevará al siguiente paso del proceso de solicitud de contrato llamado Oportunidad y conveniencia. A partir de esta pantalla podrá ver un resumen de la información principal del contrato. Aquí encontramos el nombre del proveedor, la unidad gestora encargada, el tipo de contrato, el valor total y las fechas de inicio y finalización. En la parte inferior tenemos tres pestañas. En la primera pestaña de Supervisor deberá ingresar el nombre o documento del supervisor del contrato. Una vez seleccionado, le mostrará la unidad a la que está asociada la persona. Al guardar y seguir, continuará con la siguiente pestaña.
En la segunda pestaña, Causal de contratación, deberá seleccionar la causal y la justificación respectiva. Finalmente, en la pestaña Plan de Desarrollo Institucional o PDI, deberá seleccionar el objetivo estratégico y presionar Guardar y seguir para finalizar el segundo paso. En el tercer paso, deberá ingresar las actividades del contrato. Aquí puede agregar la cantidad que necesite. Al continuar con la pestaña Análisis de riesgo, deberá seleccionar si considera necesario solicitar pólizas o garantías al contratista. Pueden presentarse los siguientes casos. Caso 1. Si el contrato requiere pólizas, deberá registrar los riesgos que serán mitigados mediante pólizas u otras formas de cobertura definidas para el contrato haciendo clic sobre la tarjeta gris para agregar un riesgo a mitigar. Deberá indicar el tipo de riesgo, descripción del riesgo, probabilidad de que ocurra, fuente del riesgo, etapa en la que podría presentarse, el responsable de su gestión y la forma alternativa de mitigación. En adición, de acuerdo al tipo de riesgo y descripción seleccionada, el sistema solicitará detalles específicos sobre la póliza, tipo de póliza requerida en donde encontrará algunas sugerencias de acuerdo con el tipo de riesgo previamente ingresado, porcentaje de cubrimiento y vigencia de la póliza. En caso de necesitar información adicional sobre los tipos de pólizas, puede presionar el botón Ver tipos de pólizas, que abrirá una ventana ampliando el contenido. Se podrán registrar tanto riesgos y amparos como sean necesarios para cubrir adecuadamente el contrato. Una vez registrados, la información quedará consolidada en tarjeta resumen para facilitar su visualización. Caso 2. Si el contrato no requiere póliza, es obligatorio justificar por qué no es necesario. Adicionalmente, deberá digitar la forma de mitigación que se aplicará en su lugar y deberá diligenciar la misma información sobre los riesgos mencionado en el caso 1. Finalmente, en la pestaña Condiciones, se cargarán por defecto las condiciones generadas con base en el análisis de riesgo. Podrá ingresar condiciones adicionales según requiera el contrato. Al hacer clic en el botón Guardar y seguir, el sistema avanza al paso 4 del proceso de solicitud de contrato llamado Servicios. En este paso se define el detalle del servicio que se prestará en el contrato, así como los impuestos aplicables. En la primera pestaña, Detalle del servicio, deberá digitar la siguiente información. Seleccionar el servicio. Puede buscarlo por código o nombre en caso de que el servicio requiera línea en el plan de adquisiciones. El sistema habilitará automáticamente el campo correspondiente, mostrando únicamente las líneas disponibles para ese servicio. Luego debe ingresar el detalle del servicio, que hace referencia al perfil general a contratar. Debe ingresar una descripción detallada del servicio a prestar. Este será el mismo detalle que se visualizará en el documento FTH 146 Solicitud de contrato, en la solicitud del CDP y en la orden de prestación de servicios que se generará. Debe tener presente que no se debe hacer alusión al contratista específicamente. En la sección de impuestos podrá agregar los impuestos que aplican al servicio. Al seleccionar uno, el sistema calcula el valor correspondiente a cada uno de ellos. En caso de error, podrá eliminarlo. Al guardar y seguir, continuará la pestaña CDP. El sistema automáticamente cargará las unidades que pagarán el contrato. Deberá digitar el rubro presupuestal correspondiente al servicio. El cálculo del 4 por 1000 se realizará automáticamente. Al solicitar el CDP podrá seleccionar CDPs previamente aprobados seleccionando primero el rubro para la solicitud, realizar nuevas solicitudes de CDP desde esta misma pantalla o combinar ambas opciones. Al presionar solicitar o seleccionar un CDP, si ejecutó la acción como secretaria de unidad y el jefe ordenador no es perteneciente a la misma unidad de dicha secretaria, se enviará a la bandeja del jefe de unidad, para lo cual debe entrar a través del menú financiero, presupuesto, bandeja de entrada para revisar la solicitud y dar su aprobación para ser enviada a la división de presupuesto. En caso de que la solicitud la realice como secretaria o jefe de la unidad ordenadora, se enviará directamente a la división de presupuesto. Si la solicitud no puede ser procesada por falta de presupuesto, se mostrará un error.
Cuando el certificado de disponibilidad presupuestal sea validado y asignado, aparecerá con su número en esta misma sección. Para CDPs solicitados que aún no estén aprobados, la secretaria puede eliminar la solicitud si se encuentra en manos del jefe. Si la solicitud ya está en manos de presupuesto, solo puede ser eliminada por el jefe. En caso de eliminar la solicitud de un CDP, el sistema le pedirá una confirmación. Para CDPs asignados, tanto secretaria como jefe de la unidad que paga pueden realizar la desvinculación de ese CDP de la solicitud del contrato, recordando que deben realizar la desertificación del mismo posteriormente desde el sistema PuTTY. Tenga en cuenta que en la parte inferior de la pantalla puede observar el valor del servicio sin CDP, que representa la diferencia entre el valor total del contrato y el valor total de los CDP asignados. Una vez gestionados los CDPs, podrá avanzar al siguiente paso haciendo clic en Guardar y seguir. Así el sistema avanzará al quinto paso llamado Pago. En este paso se va a definir el plan de pagos del contrato. Aquí es donde deberá configurar cómo se va a distribuir el valor total acordado con el proveedor a lo largo de la duración del contrato. Seleccione el tipo de pago. En caso de ser un pago parcial, debe indicar el número de pagos y el sistema calculará automáticamente cada porcentaje y fecha de pago con una justificación que podrán modificar si es necesario. En caso de que el contrato contemple un anticipo, deberá indicar el porcentaje correspondiente. Al hacer clic en Crear plan de pago, el sistema va a generar una tabla automática con las fechas y montos estimados para cada pago. Esto podrá ser editado más adelante si es necesario por medio del botón Actualizar plan de pago. De manera opcional, puede ingresar observaciones del pago para el contrato en caso de ser necesario. Recuerde que este paso es clave para que se pueda ejecutar correctamente el proceso presupuestal, ya que sobre este plan se harán los registros y pagos correspondientes en el sistema. Al hacer clic en Guardar y seguir, pasará al último paso donde deberá verificar y cargar todos los documentos requeridos tanto por parte del proveedor como por parte de la unidad gestora. En la tabla de documentos por cargar proveedor se listan los documentos que debe cargar directamente el proveedor. Si el documento ha sido cargado, podrá visualizarlo, descargarlo y validar el documento. Si se rechaza, se debe adjuntar el motivo de rechazo que se enviará en un correo del proveedor para que realice la respectiva corrección. Para el cargue de documentos por parte de la unidad se mostrarán los datos personales principales del proveedor, número de documento, fecha de expedición y fecha de nacimiento con la opción de copiar. Esto facilitará la búsqueda de los certificados requeridos que debe cargar la unidad gestora. En la tabla de documentos por cargar unidad se muestra el estado y la fecha de cada documento, la cual puede modificar desde el icono de calendario. Aquí puede visualizar, descargar o eliminar el archivo si se necesita hacer algún cambio. Una vez se completen todos los pasos anteriores, se habilitará la opción para previsualizar la solicitud del contrato. El sistema le mostrará un resumen consolidado de la solicitud del contrato donde podrá verificar que toda la información diligenciada sea correcta antes de proceder con el envío formal. Recuerde que esta previsualización es el último paso antes de enviar la solicitud, por lo que es fundamental hacer una revisión minuciosa. Adicionalmente, se activará la opción Descargar los formatos de calidad en caso de que desee obtenerlos antes de enviar la solicitud. En caso de intentar regresar o cerrar la solicitud sin haberla enviado, aparecerá un mensaje con una advertencia, recordándole que la solicitud no será enviada si decide salir en ese momento. Si no desea enviar la solicitud de inmediato, podrá retomarla posteriormente desde el módulo de consulta de solicitudes de contrato. Desde esta sección podrá visualizar la solicitud, continuar con la edición de la solicitud para completarla o corregir información, y también eliminarla definitivamente si considera que ya no es necesaria. Tenga en cuenta que estas acciones únicamente estarán disponibles mientras la solicitud no haya sido enviada. Una vez enviada la información no podrá ser modificada a no ser que presente algún rechazo. Si todo está en orden, podrá proceder con su envío para continuar con el flujo de aprobación correspondiente presionando el botón Guardar y enviar. Agradecemos su atención y compromiso con el correcto diligenciamiento y gestión de las solicitudes de contrato. Esperamos que esta guía le haya resultado útil para comprender cada uno de los pasos del proceso. Si presenta algún inconveniente, por favor comuníquese con la mesa de ayuda para recibir el acompañamiento necesario.